Gloria a Dios. Pues buenos días una vez más. Estamos contentos de poder estar aquí en la casa del Señor para glorificar su nombre, que es lo que acabamos de hacer a través de la oración y también para seguir aprendiendo, ¿verdad?, de Él a través de su palabra, porque Él se revela a través de su palabra. Amén. Me da gusto verlos aquí en esta mañana, como hemos estado repitiendo. Sabemos que siempre los cambios no son fáciles y menos, ¿verdad?, cambiar de la 1 de la tarde a las 8:30 de la mañana. Tampoco creo que es fácil, pero doy gracias a Dios porque están respondiendo y espero que pronto, ¿verdad?, cada uno de nosotros, pues, podamos darnos cuenta de que pienso que es un beneficio para todo, para primeramente para, ¿verdad?, que asistan otras personas y también para nosotros en nuestros, ¿verdad?, situación familiar, muchas veces al horario que estábamos, pues, perjudicaba de alguna manera para reunirnos con nuestras familias, después del servicio, porque estaba a la mitad del día, ¿verdad? Pero ahora pienso que para todo va a funcionar mejor. Este, para mí las mañanas está perfecto, la verdad es que me siento mejor. Vengo más despierto, vengo más con más fuerza y estoy contento, hermano, de que se está tomando de alguna manera positivamente esto, ¿verdad? Este, Bienvenidos todos los que son de casa y los que nos visitan también les damos la bienvenida. Estamos contentos porque están aquí. Esperamos que Dios hable a su corazón y le ministre, ¿verdad?, conforme su necesidad en esta mañana. Amén. Cantábamos con el hermano Víctor y a través de los cantos declaramos de alguna manera tres verdades poderosas, ¿verdad? Y una es que la iglesia de Jesucristo es el pueblo de Dios. Amén. Esa es una verdad gloriosa que vemos a través de la palabra. Somos el pueblo de Dios y hemos sido llamados con un propósito, y ese es de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hablando lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios dice la voluntad de Él. Amén. Él nos revela su voluntad a través de la palabra. Entonces es una verdad poderosa que la iglesia de Jesucristo es el pueblo de Dios, y también es una verdad que hemos sido llamados con un propósito, y eso es de anunciar la verdad de Dios, anunciar el carácter de Dios. Amén. Entonces es muy importante, y más que nada en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad?, que son difíciles y que la gente se rebela contra la voluntad de Dios y sus mandamientos. Otra verdad que decía es que si no fuera por su gracia, decía el canto, ¿dónde estaríamos? La verdad es que los que estamos aquí, nadie somos mejores que las personas que no están aquí, que no están en Cristo. Si estamos aquí y si somos parte de la iglesia de Cristo y parte del pueblo de Dios, es por su gracia y por su misericordia, porque Él nos recogió de esa vida de pecado, de esa vida de perdición, de esa vida de ignorancia espiritual, y nos trajo a través de su verdad, ¿verdad?, a conocerle, nos perdonó, nos limpió, nos reconcilió con Dios, y ahora por eso estamos aquí, por su gracia, no porque lo merezcamos ni porque seamos mejor que nadie. Amén. Y otra verdad de las poderosas que expresaba el canto es que el Dios que servimos es el único Dios verdadero. Y pasan las generaciones y Él sigue estando sentado en su trono. Amén. Él sigue siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único Dios verdadero. Amén. Entonces, se levante lo que se levante, hermanos, nosotros seguimos declarando que Él es el único Dios, que su verdad es la única verdad, y que sus mandamientos y el orden que Él ha establecido a través de ellos es el orden perfecto para todo ser humano. Amén. ¿Y por qué digo esto, hermano? Todo esto, ¿por qué? Porque de alguna manera va con lo que vamos a empezar a estudiar en esta mañana. Y antes de entrar a lo que es la enseñanza, la enseñanza de hoy habla sobre el adulterio
y habla sobre el divorcio. Son temas controversiales, son temas que de alguna manera en estos tiempos se están tratando de meter a la mente y el corazón del ser humano como algo normal, como algo a lo cual nos tenemos que adaptar porque es parte del cambio que ha ido sucediendo en la humanidad, ¿verdad? Y aún no solamente en el pueblo o la gente que no está en Cristo, que no está en la verdad, aún de alguna manera en las iglesias mismas que proclaman estar en la verdad del evangelio, muy sutilmente este engaño se ha metido y se ha disfrazado de alguna manera del amor de Dios. Porque Dios es amor, Dios permite todas estas cosas. Y sí, Dios es amor, pero el amor no es Dios. Y entonces, en el Dios, de alguna manera representado por el amor, es un falso Dios. Aún en las iglesias se están permitiendo cosas que son antibíblicas, hermano. Y que nosotros tenemos que estar bien conscientes de esto, porque se están metiendo de una manera tan sutil y están contaminando a la misma iglesia para caer y adoptar estas ideologías. Y tenemos que estar con mucho cuidado, hermano, porque la autoridad para la iglesia sigue siendo la palabra de Dios. No la cultura, no los tiempos, no la ciencia, no, es la palabra de Dios que nunca cambia, amén. Vamos a enseñar, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, hermano. La filosofía del progresismo, hermano, es una idea que va en contra de la cosmovisión cristiana, va en contra de cómo el cristianismo bíblico ve la vida y ve este mundo. La idea de este progresismo, hermano, tiene que ver, hermano, con de alguna manera permitir, ¿verdad? Tiene muchas cosas, pero una de las ideas de esta filosofía progresista es de alguna manera permitir que cada ser humano pueda experimentar, ¿verdad?, una vida sexual sin límites, como le guste y como prefiera. Y eso es algo que se está promoviendo por todos los medios posibles, hermano. Aún a nuestros hijos, nietos en las escuelas, ese es ¿verdad?, lo que se le está tratando de infundir en estos tiempos, hermano. Entonces, la cosmovisión cristiana, el que está en Cristo, el que está en la verdad, debe de buscar conservar, hermano, los valores morales y los valores que tienen que ver con la familia. Y para esto nos tenemos que sujetar a lo que Dios ha establecido como bueno, amén. Entonces, ¿qué está haciendo estas ideologías? Están diciendo que lo que Dios creó y el orden que Dios le dio a su creación no sirve para nada. Y se están rebelando a ello y por tanto vemos la sociedad de la manera que está, lo que está pasando en estos tiempos. Entonces, ¿qué busca el progresismo? Busca expandir, hermano, como les digo, sin límites la libertad sexual de las personas. El progresismo considera que reprimir los deseos sexuales de una persona y no permitirle identificarse, ¿verdad?, como ella desea, es la mayor opresión, ¿verdad?, que un ser humano puede pasar. Por tanto, la sociedad debe, hermano, ajustarse a la moda, a la modalidad, a los tiempos, a las creencias que van en contra de lo que Dios ha establecido. Eso es el progresismo y se está metiendo, hay iglesias que se están dividiendo porque han adoptado todas estas ideologías, ¿verdad? Y este progresismo. Y hay iglesias que ya hay pastores que son homosexuales, hay iglesias que casan personas que no son del mismo sexo en el nombre del amor. Y entonces todo esto lo digo, hermano, en el contexto de lo que vamos a estar hablando, ¿verdad?, en las próximas semanas. Amén. Entonces, para entender
lo que verdaderamente la gravedad de este asunto, y que nosotros como cristianos debemos de abrir nuestros ojos a esto, y no solamente abrir nuestros ojos a esto, sino cuidar nuestro corazón de esto, porque nosotros, acordémonos que estamos en esta naturaleza pecaminosa y somos tentados a esto de una u otra manera. Por donde quiera está siendo uno bombardeado a esto, aparte que dentro de nosotros están esas mismas concupiscencias que desean hacer lo malo y rebelarse contra Dios también. Entonces tenemos que entender que esto es fuera de lo que Dios ha establecido, y que esto, el único propósito que tiene es dañarnos, destruirnos y romper nuestra relación con Dios. Tenemos que tener eso bien presente. Amén. Entonces, hermano, la enseñanza de este día, bueno, y digo, para esto, Pablo en Romanos, ¿verdad? Nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? No sigan las ideas de este mundo, no sigan el sistema que este mundo está tratando de imponerles, de hacer pasar como normal, de hacerlo pasar como una necesidad que todo ser humano tiene y debe complacer. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, no os conforméis a este siglo. Está hablando a este mundo, del sistema que se emplea para arrastrar a la gente al pecado y lo que el diablo quiere hacer, que es destruirse. No se conformen a eso, no sigan esas ideas, es lo que está diciendo, sino dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, ustedes ahora tienen que vivir y tienen que actuar conforme lo que la palabra de Dios les enseña. Ustedes tienen que hacer eso. No pueden seguir la corriente de este mundo, no pueden dejarse engañar por el pecado que está esclavizando este mundo. Ustedes han recibido una verdad, y es la verdad de Dios, y es la única verdad, y esa verdad es la que ustedes tienen que usar para que controle sus pensamientos, sus deseos y todo lo que ustedes son en esta vida. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, porque dice, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la única manera que el ser humano, que el cristiano puede estar en la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos salimos del orden de Dios, nos salimos de la palabra de Dios, nos salimos de su voluntad y no podemos experimentar el bien que Él quiere para nosotros. Y por eso la importancia, hermano, de lo que vamos a hablar ahora. Como le digo, vamos a hablar en Mateo capítulo 5, verso 27 al 32, pero voy a dar como una pequeña introducción nada más, y ya después lo vamos a dividir como en 2 o 3 enseñanzas, pero solamente para poder entender bien, porque es importante entender la gravedad de este asunto y de lo que está pasando en nuestros tiempos. Amén. Entonces, la enseñanza de hoy se titula El adulterio, Jesús, el adulterio y el divorcio, parte 1. Y digo, vamos a estar leyendo en Mateo 5, 27 al 32, y lo voy a leer así. Dice en el nombre de Jesús, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que aquel que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a orar. Padre,
Te damos gracias en esta mañana, venimos ante tu presencia, mi Dios, pidiendo, Señor, que en esta mañana nos hables a través de tu palabra, Señor. Los tiempos son difíciles, mi Dios, y necesitamos tu verdad fundada, firme en nuestros corazones, para, Señor, no ser arrastrados por las ideologías que se mueven en estos tiempos más que nunca. Siempre ha existido, pero ha crecido de una manera, Señor, poderosa, Señor, en la cual está arrastrando a nivel mundial al ser humano al pecado y a la desobediencia ante ti. Pedimos que tu palabra nos hable, que tu Espíritu Santo sea el que nos abra los ojos espirituales, abra nuestro corazón y nos permita entender, comprender estas verdades para nuestra ayuda espiritual, para poder, Señor, guardar nuestro corazón de todo esto y para, Señor, seguir adelante nosotros parados firmes en lo que es tu verdad, sin permitir que, Señor, estas ideologías, Señor, sutilmente entren a nuestro corazón y nos lleven a pecar contra ti y nos lleven a esclavizarnos, Señor, a algo que nos destruirá, no solamente personalmente, Señor, aún los matrimonios y las familias, trayendo como resultado, Padre, Señor, la destrucción de alguna manera moralmente de la sociedad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Bueno, sabemos que esto que estamos hablando aquí está dentro del mensaje que Jesús está hablando en el Sermón del Monte, ¿verdad? Y así nada más rápidamente, una de las cosas principales que vemos aquí en este capítulo 5 a través del Señor Jesús y sus enseñanzas es que se trata del corazón, ¿verdad? Que una relación con Dios empieza en el corazón, que no se trata solamente de religiosidad, no se trata de apariencias, sino se trata de lo que pasa en el corazón del ser humano, ¿verdad? Otra de las cosas que vemos aquí en este Sermón del Monte es que la palabra de Dios a través de Jesucristo nos enseña que todos somos pecadores, que no hay ningún justo, que no hay nadie que pueda por sí mismo justificarse delante de Dios y de alguna manera merecer la salvación o merecer, ¿verdad?, estar en comunión con Dios. Todos somos pecadores, todos somos insuficientes, somos incapaces para producir lo bueno en nosotros mismos. Si algo bueno hacemos, es porque Jesús lo hace en nosotros a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Otra de las cosas que vemos de una manera general es que nos enseña este capítulo es que tenemos una necesidad, todos por igual, de la gracia de Dios. Que la verdad es que aunque ahora hemos nacido de nuevo, el que viene a Cristo, se arrepiente de verdad y nace de nuevo, viene a ser parte del reino de Dios, amén. Pero, hermano, todo esto es posible solamente por la gracia de Dios que viene a través de Jesucristo. Dios nos da su gracia a través de Jesús y esa es la única manera que nosotros podemos estar en comunión con Dios, porque aunque nosotros ahora deseamos hacer lo bueno, ahora mora el Espíritu Santo en nosotros, la realidad es que seguimos pecando. La realidad es que seguimos quedando cortos. La realidad es que mientras estemos en este mundo, seguiremos ofendiendo a Dios y quedando cortos en el cumplir sus mandamientos. Entonces, es una necesidad tanto para entrar al reino de Dios como para nuestro caminar cristiano, la gracia de Dios en nuestras vidas, porque es la gracia de Dios la que hace todo. Amén. No hay ninguno aquí que, yo ya tengo 30 años, sé toda la Biblia, yo esto, yo lo otro, y yo puedo solo, y yo, no le hace quién seas, cuánto tiempo tengas de cristiano, quedas corto. Y sin la gracia de Dios sería imposible, ¿verdad? Sería imposible. Entonces, hermano, hemos visto aquí que entonces Dios mira el corazón y que el juicio de Dios
no se basa solamente en las obras exteriores, sino se basa en lo que Dios mira en tu corazón. Por eso es tan importante el corazón. Y el evangelio verdadero, la religión verdadera se trata del corazón. No se trata de hacer y no hacer. Tiene su parte, pero la religión verdadera tiene que ver con el corazón. Amén. ¿Por qué? Vamos a ver, bueno, la Biblia nos enseña que en el corazón se origina todo. En el corazón, si tú ves haciendo alguien algo exteriormente, su origen está en su corazón. Ahí nació todo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el pecado se origina en el corazón. Cuando una persona peca, cuando una persona mata a alguien, cuando una persona adultera, comete adulterio, cuando una persona viola cualquier mandamiento, el pecado no empezó ahí. El pecado se originó primeramente, nació en el corazón de aquella persona. Amén. Y eso, digo, es importante que lo tengamos bien presentes todos. Entonces, Proverbios, si va conmigo ahí a Proverbios 23:7. Proverbios 23:7 nos dice esta verdad que les acabo de compartir. Proverbios 23:7 dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Está hablando de cualquier persona. Dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, la persona es lo que es en el corazón verdaderamente. Y por eso es que Dios, y es lo que Jesucristo está tratando aquí de aclarar, ¿verdad? Y hacer que aquellos que lo están escuchando y aún a todos que lo escuchamos en estos tiempos, es que entendamos que esto no se trata de apariencias, no se trata de religión, se trata del corazón, porque Dios ve el corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová, ¿qué? No mira, dice, lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué? El corazón. Entonces, por eso, hermano, que tenemos que tener eso bien presente para no engañarnos a nosotros mismos. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros pensamos que simplemente con que no hagamos algo exterior que se vea mal ante Dios, ante los demás, estamos bien. No, nos podemos engañar a nosotros. Dios ve el corazón. Aunque no lleguemos al acto, si nuestro corazón tiene todas estas cosas, ya con eso, ¿verdad? Estamos desobedeciendo los mandamientos de Dios y estamos ofendiéndolo a Él. Entonces, hermano, por eso veíamos que en Mateo, ahí capítulo 5, también Jesús decía, no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Jesús lo que estaba diciendo aquí es, no traigo una nueva ley, no estoy añadiéndole, no estoy quitándole, no estoy cambiando nada de la ley. Al contrario, vine a cumplir la ley, vine a vivirla, vine a obedecerla. Y no solamente eso, vine a enseñarles la correcta interpretación de lo que Dios dice a través de sus mandamientos que fueron dados a Moisés en la ley. Amén. Entonces, el primer ejemplo que ponía Jesús aquí de alguna manera para darnos, ¿verdad?, un ejemplo es no matarás. Y los escribas fariseos pensaban que ellos estaban libres, ¿verdad?, de culpa de haber cometido este pecado, porque claramente en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20:13 dice, no matarás. Y como ellos tal vez no habían matado físicamente, literalmente a alguien, o si lo habían hecho no los habían visto, ellos pensaban que ellos estaban libres de culpa. Pero lo que Jesús le está diciendo, mira, Dios conoce el corazón. Y les digo que simplemente, ¿verdad?,
con el enojo, con la ira descontrolada, con las, ¿verdad? El odio, con todas esas cosas que los llevan aún a maldecir y a desearle la muerte a alguien, aunque no lo hayan matado, con eso son igual de culpables como aquellos que han matado a alguien físicamente. ¿Por qué? El pecado empieza en el corazón y es lo que Jesús está tratando de establecer. Y Jesús dice otra verdad también aquí y dice, Dios espera la adoración. Él se deleita en que su creación, sus hijos le adoren, pero ¿saben qué? La adoración que ustedes traen a Dios, todos sus sacrificios, todas esas cosas que ustedes hacen en el nombre de Dios, no sirven para nada si ustedes no tienen un corazón, ¿verdad?, que esté en paz con los demás. Si ustedes tienen su corazón lleno de pleitos, llenos de contiendas, lleno de orgullo que se resiste a pedir perdón o a perdonar a aquellos que te ofenden, ni traigas tu ofrenda. Porque la verdadera adoración empieza en el corazón. Y si tu corazón no está en paz con los demás, no puede estar en paz con Dios. No puede estar. Por tanto, tu ofrenda, tu adoración no es aceptada por Él. Entonces Jesús nos enseña y está enseñando la importancia que Dios da a lo que hay en el corazón y es lo que nosotros tenemos que cuidar, el corazón. Por eso, como lo hemos repetido muchas veces últimamente, la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. Entonces, hermano, hoy en este pasaje nos habla, hermano, de dos cosas que han crecido de una manera alarmante y están causando mucha destrucción en las familias, y no solamente en las familias fuera de la iglesia, sino aún dentro de la iglesia. El nivel del divorcio en las iglesias, el nivel de inmoralidad sexual en las iglesias está creciendo tristemente de una manera desenfrenada, hermano. Y no solamente en los miembros regulares, sino en los líderes, hermano, aquellos que están enseñando la palabra de Dios. Y es triste eso. Entonces, hermano, Jesús va a usar ahora el mandamiento de no cometerás adulterio y lo hace, hermano, para seguir su propósito, que es enseñar la verdad de los mandamientos de la ley, ¿verdad?, de Dios que fue dada a Moisés. Este pasaje, hermano, como les digo, que acabamos de leer del 27 al 32, lo vamos a dividir en dos o tres partes. Ahora sería la parte 1. Y así como en la sección de Mateo 5, 21 al 26, ¿verdad? Lo comencé con una introducción que se me hizo importante hacer antes de entrar directamente al mandamiento que Jesús estaba, ¿verdad?, enseñando, porque pues de alguna manera nos da más entendimiento ya cuando nos dedicamos exactamente a de alguna manera explicar lo que Jesús está diciendo aquí. Entonces también en este pasaje, hermano, haré lo mismo porque considero que para tener, como les digo, una mejor claridad sobre el mandamiento que Jesús está mencionando en este pasaje y poder comprender, hermano, la seriedad que debemos poner a las palabras que Jesús está diciendo sobre la gravedad del pecado del adulterio. Pues para eso tenemos que, pues, ir al principio, hermano, ir al principio, porque ahí está la base de todo, está la base de todo. Entonces, Génesis, hermano, nos dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Es lo que dice Génesis. Ahora, también nos dice Génesis que Dios trajo orden por medio de su palabra y al instituir en la tierra, hermano,
lo que Él determinó como bueno para su creación. Él creó todas las cosas por medio de su palabra, y por medio de su palabra le dio un orden a aquello que Él creó, y después que Él lo creó y le dio ese orden, Dios dijo, miró todo y dijo, esto es bueno. Amén. Génesis 1:3 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, y no solamente bueno, era bueno en gran manera. Y es lo que el mundo y todas esas ideologías que están en este presente y a través de los tiempos también han existido, pues quiere ir en contra de lo que Dios ha declarado bueno. Y ese es el problema de la humanidad, que va en contra de lo que Dios ha establecido bueno. Entonces, una de las cosas que Dios instituyó como bueno fue el matrimonio. Amén. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y no ha cambiado. Dios lo estableció así, Dios lo ordenó así, y Dios espera que siga así, por el bien de la humanidad. Amén. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Entonces, Dios estableció el matrimonio como algo bueno. Su deseo es que por medio del matrimonio, entre un hombre y una mujer, ¿verdad? No como ahora se está dando, sino entre un hombre y una mujer, se pudiera establecer ¿qué? Las familias. Pues por medio de las familias, hermano, es que la sociedad se protege y la sociedad se fortalece. Entonces, el matrimonio que Dios estableció como bueno consiste, como lo vuelvo a repetir, de un hombre y una mujer que se comprometen a vivir toda una vida juntos hasta que la muerte los separe. Eso es la voluntad de Dios. Hace muchos años y sigue siendo la voluntad de Dios en este tiempo también, hasta que la muerte los separe. La voluntad de Dios, hermano, es que en esta pareja que se une, en un matrimonio entre un hombre y una mujer, se reproduzca y se forme una familia. Para esto, ¿verdad? Dios dio las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer dentro del contexto del matrimonio. Amén. Dentro del contexto del matrimonio, para que se reproducieran, pero también para que sea disfrutado el sexo, ¿verdad? Entre la pareja que está casada. Dios lo dio. Entonces, hermano, para que lo disfruten como pareja siempre y cuando estén casados. Entonces, el pasaje de hoy, como les vuelvo a repetir, habla del adulterio. Entonces, el adulterio, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, el adulterio es una relación sexual, ¿verdad?, con otra persona que no sea tu esposo o tu esposa. Aquí hay agua. Sí, gracias. Ok, entonces, el adulterio, me pusieron acá para ponerlas. El adulterio se puede definir de esta manera. Es una relación sexual con otra persona que no sea tu esposo o tu esposa. El adulterio también se puede comparar con dañar algo o cambiar algo bueno para que sea malo y contaminarlo. Lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Pero sacarlo del orden que Dios ha establecido es de alguna manera cambiarlo, es dañarlo y al mismo tiempo contaminarlo, lo cual lo hace malo. Amén. Entonces, el sexo en sí no es malo, es bueno. ¿Por qué? Porque Dios lo creó y todo lo que creó, después de que lo creó, ¿qué dijo? Que era bueno. Amén. Entonces, hermano, pero cuando se saca del orden que Dios estableció, se pervierte y se convierte en malo. Entonces, ¿qué nos dice esto?
El adulterio es cuando se toma el matrimonio y se pervierte haciendo prácticas que son incorrectas y que van en contra, hermano, del orden que Dios ha establecido. El mandamiento que nos dice no cometerás adulterio nos habla, hermano, del carácter mismo de Dios. Todos los mandamientos que Dios nos ha dado describen en sí mismos el carácter de Dios. Amén. Eso es lo que hace. ¿Cuál es uno de los atributos que vemos en Dios que nos enseña la palabra? Es que Dios es fiel y es verdadero. ¿Y qué pasa cuando alguien se casa? Se hace una promesa de fidelidad hasta que la muerte. Entonces, al obedecer ese pensamiento, ese mandamiento, nosotros de alguna manera estamos imitando el carácter de Dios. Pero cuando nosotros, hermano, desobedecemos, o cualquiera que desobedece el mandamiento de no cometerás adulterio, hermano, está de alguna manera deshonrando el carácter de Dios, porque Dios es fiel y Dios es verdadero. Y no solamente Dios es fiel y es verdadero, Dios es puro y es santo. Entonces, si tú sacas algo bueno y lo contaminas y lo vuelves en malo, entonces estás yendo contra la santidad y la pureza de Dios. Dios es fiel. Dios nunca rompe una promesa. La fidelidad, como les digo, es un atributo de Dios, y Dios siempre es fiel. Aun cuando nosotros somos infieles, dice su palabra que Él permanece fiel. Dios no mezcla nunca, hermanos, lo bueno con lo malo. Es más, la palabra de Dios nos dice que el mal no tiene ninguna morada en Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por lo malo. Entonces, hermano, el adulterio va en contra del mismo carácter de Dios, va en contra de la esencia de Dios, va en contra de lo que Dios es. Por eso es que el adulterio es una abominación a Dios, y Dios detesta, odia el adulterio. ¿Por qué? Porque sabe el daño que causa en la creación que Él ha hecho como su imagen y su semejanza. Amén. Entonces, el adulterio destruye los matrimonios, destruye las familias y destruye la sociedad, y todos aquí hemos sido testigos de eso. Cómo familias se han destruido por causa del adulterio. Y es triste, hermano. Es triste porque todos sufren. Sufre el cónyuge, sufren los hijos, y sufre al final de cuentas la sociedad la consecuencia de todo esto. Por eso el adulterio es tan grave, y por eso Dios lo prohíbe y dice: no cometerás adulterio. Éxodo, como les digo, 20:14 nos dice eso: no cometerás adulterio. Y eso se lo dijo Moisés a la primera generación que salió de Egipto. Y después, más adelante, después que murió la primera generación y los hijos que nacieron, es tan importante esto que Moisés en Deuteronomio 5:18 vuelve a recordarle a esta nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida: no cometerás adulterio. Era grave y sigue siendo grave. Levíticos, hermano, 20:10, si va conmigo, Levíticos 20:10 nos dice las consecuencias y el castigo, ¿verdad?, para aquellos que cometían el adulterio. Levíticos capítulo 20, verso 10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adulterio y la adúltera indefectiblemente, ¿qué? Serán muertos. Serán muertos. Fíjese qué tan grave es esto ante Dios, que el castigo era la muerte. Ni siquiera van a ser llevados a juicio y van a hacer, no, dice, merecen la muerte. Y los apedreaban y los mataban. Entonces, esto nos habla de la gravedad de este pecado ante Dios, que ahora aún en la iglesia se está tomando muy livianamente.
Y tenemos que despertar de esto, hermano, porque está en las iglesias. Porque como les digo, empieza en el corazón. Entonces tenemos que despertar a esto. De repente nos pasa como cuando la víbora esa te duerme, ¿ah? Así estamos a veces como iglesia, hipnotizados por todo lo que nos rodea en este mundo, y tenemos que despertar para que no nos pique, hermano. Amén. Entonces, esto nos muestra la gravedad de este pecado ante Dios, pero para nuestra sociedad el adulterio y la inmoralidad sexual se ve como algo normal en nuestros días. Y eso es, hermano, la causa de la condición actual de la humanidad. Usted lo puede ver, la depravación por todos lados. Ya no puedes casi ver nada en la tele. Tienes que ser muy selectivo y tienes que buscar, si quieres ver algo para distraerte, porque llega un momento en que pues lees horas y pasas, pero buscas a veces nada más distraer tu mente, ¿verdad? Un rato. Tienes que ser muy selectivo porque todo tiene, ¿verdad?, inmoralidad sexual. Lo anormal se ha vuelto normal y lo normal en anormal. Fíjese. Lo anormal se ha vuelto normal y lo normal anormal. ¿Por qué? Porque se salieron del orden de Dios. Se salieron del orden de Dios, hermano. Fíjese cómo está. A mí a veces me preguntan, ¿estás casado? Sí. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tienes de casado? 32 años. ¿Con la misma? ¿Cuántos hijos tienes? 4. ¿Con la misma? O sea, como les digo, lo anormal se ha vuelto normal. ¿Por qué? Porque lo normal ahora es que no se casen. Lo normal es que si se casan, a los meses se dejan. Lo normal es que haya hijos de muchos diferentes. Eso es lo normal. Entonces ya lo raro son los que están haciendo conforme Dios dice. Amén. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, hermano, pero no debe de caernos de raro, porque la palabra de Dios nos advierte de estas cosas, sino debe de alertarnos y despertarnos para estar atentos y no conformarnos a este siglo, como leíamos al principio en Romanos. Si va conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 13. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 13, dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea que esto está sucediendo y va a seguir sucediendo. Mas los malos hombres, ¿quiénes son los malos hombres? Y los engañadores, ¿quiénes son los engañadores? Aquellos que se resisten a obedecer a Dios y a seguir el orden que Él ha establecido. ¿Qué dice que harán estos hombres? Irán de mal en peor, o sea que no se va, si tienes tu esperanza de que esto se va a mejorar, olvídate. Irán de mal en peor, dice, engañando a otras personas y ellos mismos creyendo sus propias mentiras y engañándose a sí mismos. Entonces, por eso, hermano, tenemos que ver, hermano, nosotros como creyentes, aunque las demás gentes rechazan los mandamientos de Dios, se rebelan contra ellos, nosotros como creyentes, si estamos en Cristo verdaderamente, tenemos que entender, hermano, la intención de Dios detrás de todo mandamiento. ¿Cuál es la intención de Dios detrás de cada uno de sus mandamientos? Bueno, es proteger su creación y el orden que Él ha establecido. ¿Por qué? Porque Él sabe que es bueno y es el único que va, ¿verdad?, a cuidar de la integridad de la vida y de las relaciones que Él quiere que haya, ¿verdad?, en los seres humanos para su propio bien. Amén. Entonces, ¿qué viene detrás del mandamiento? Otra cosa es proteger la santidad y el bienestar del matrimonio, hermano.
Ese es lo que el deseo detrás de cada mandamiento de Dios. No es dañarnos, no es como cree esta ideología progresista que se nos está privando de explotar nuestra libertad sexual y experimentar todas aquellas cosas placenteras que nos van a llevar a la felicidad. No, hermano, eso va a traer destrucción, hermano. Destrucción por todos lados, hasta en el mismo físico de las personas va a traer destrucción. Pero el mandamiento, la intención del mandamiento, ¿verdad?, es proteger la santidad y el bienestar del matrimonio. En este caso que estamos hablando del adulterio. Esa es la intención del mandamiento. Los mandamientos de Dios son para el bien de la humanidad. La palabra de Dios dice, la ley de Dios es perfecta que convierte el alma. Los mandamientos de Dios son buenos y por nosotros, tú y yo tenemos más que nadie en entender que la intención del mandamiento es beneficiarte a ti y beneficiarme a mí. Porque Dios te ama, porque eres su creación, porque eres especial, porque desea lo mejor para ti. Y seguir su mandamiento y el orden que Él ha establecido te conviene a ti, me conviene a mí, porque cuando nos salgamos de ello, nos va a perjudicar y nos va a dañar. El deseo, hermano, sexual fuera del orden que Dios estableció es uno de los pecados con más influencia en la humanidad y más en nuestros tiempos, hermano. Como le digo, hay una agenda del diablo utilizando diferentes medios para, hermano, influenciar en los corazones y encadenarlos en el pecado de la inmoralidad sexual. Por todos lados, por la televisión, por la computadora, por los teléfonos, por lo que vemos afuera, por lo que se enseña en las escuelas, por lo que hay en el gobierno, por todos lados. Esa es la agenda del diablo. Amén. Entonces, este pecado, hermano, es uno de los mayores de influencia en la humanidad, que como le digo, no solamente está afectando a los que no están en Cristo, está afectando a los cristianos, está afectando a los líderes en la iglesia, porque se ha tomado en poco lo que Dios nos advierte a través de su palabra en contra de la inmoralidad sexual y en contra de lo que esto representa. Por eso, hermano, todo aquel que abre la puerta, ¿verdad?, a este pecado, pronto se da cuenta, hermano, que cae bajo su control. Este pecado, cuando se le abre la puerta y de alguna manera se ignora la gravedad de esto, entra en el corazón y toma control y te arrastra tu voluntad para hacer lo que tú sabes que a Dios le desagrada y le deshonra. Este pecado, hermano, tiene la fuerza de tomar el control de tu mente, de tu corazón y arrastrarte a hacer lo que Dios odia y lo que es abominación a Dios, aun cuando tú sabes la verdad. Pero sucede cuando tú le abres la puerta y tomas en poco las advertencias de la palabra que nos está diciendo aquí. Y por eso vemos iglesias destruidas, siervos de Dios que, usados por Dios, caer de una manera tan triste porque se coqueteó con este pecado. Se pensó, mientras nadie vea, mientras nadie sepa lo que hay en mi corazón, estoy bien. Y cuando sintieron, eran esclavos de esto y fueron arrastrados a hacer cosas que destruyeron su ministerio, destruyeron su matrimonio, destruyeron su familia. Así es este pecado, hermano. Por eso no se le debe de abrir la puerta. Constantemente somos tentados, como digo, en todo. Pero uno tiene que huir, uno tiene que clamar a Dios para no caer sabiendo lo que esto representa para Dios y lo que va a representar para tu vida y mi vida y para nuestras familias, hermano. Por eso, hermano, lo revelante de este tema con la situación actual de la sociedad en que vivimos. Es un tema, hermano, como digo, aquí vamos libro por libro,
capítulo por capítulo, verso por verso, pero ahora toca, hermano, que hablamos de esto y tenemos que hablar lo que dice su palabra de Dios. Amén. Lo que dice la palabra de Dios. Vemos lo que está pasando. Yo creo que todos saben lo que ha pasado ahora con los Juegos Olímpicos, ¿verdad? En Francia, y todas las abominaciones que se cometieron ahí, ¿verdad? Burlándose de alguna manera del cristianismo, burlándose del mismo Señor Jesús, ¿verdad? Todo lo que hicieron, hermano, en vez de alguna manera, ¿verdad?, a través de esto demostrar la cultura del país, demostrar lo bonito de las áreas de ahí y proyectarse como país a las demás países del mundo, pues decidieron tomar esta oportunidad para ¿qué? Para deshonrar a Dios, para declarar su rebeldía y para tratar de influenciar a la demás gente a que le dé rienda suelta, porque eso es vida. Y es, hermano, es triste ver lo que el hombre ahora tolera y lo que piensa que está bien. Entonces, hermano, hoy más que nunca es relevante esto, hermano. El mundo se rebela contra el orden que Dios ha establecido, pero Dios es muy claro respecto a este pecado. No le hace lo que las diferentes generaciones estén pensando, las diferentes culturas estén pensando. El pensamiento de Dios sobre este pecado sigue siendo muy claro en su palabra de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, hermano, Dios prohíbe tajantemente la inmoralidad sexual. La opinión de Dios respecto a este pecado es muy clara y nunca va a cambiar. No importa que estés en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en cualquier país que estés, en cualquier cultura que estés, en cualquier tiempo que estés, ¿verdad? Dios prohíbe tajantemente la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo y es puro. La opinión de Dios, como le digo, respecto a ese pecado es muy clara y no cambia, y lo mismo debe de pasar en la iglesia de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Jesucristo, pues tenemos que pararnos en esta verdad también. No puede cambiar, no puede cambiar. Y si tú y yo como iglesia permitimos que vengan estas ideas infiltradas por el mismo diablo y nos saquen de esta verdad, hermano, estamos muy mal. Si no lo lee ahorita, pero en Levíticos 18, en todo ese capítulo de Levíticos capítulo 18 del 1 adelante, Dios nos da una descripción de una lista de la inmoralidad sexual que Dios le prohíbe a su pueblo. Levíticos 18, y ahí puede leer ese capítulo, y como le digo, ahí usted puede encontrar una descripción de una lista, ¿verdad?, sobre la inmoralidad sexual que Dios prohíbe a su pueblo. Y también el capítulo 20 de Levíticos nos describe las consecuencias de cometer este pecado de inmoralidad sexual. Para el pueblo de Dios, hermano, estos pecados, como le digo, nunca pueden ser normales. Nunca. Esa es la idea. Por eso bombardean en la tele, en las películas, en el teléfono, en los anuncios, en las escuelas y en todo. La idea es que poco a poco hacernos cambiar de parecer y hacernos ver como que ya es algo normal, y doblemos las manos y digamos, ya es normal, eso, hay que acoplarnos porque ya todo lo ven normal, eso es normal. Esa es la idea, ese es el plan. Y de alguna manera meter esa idea a la nueva generación desde chiquito para que crezca con eso y ya también, ¿verdad?, adopte esta ideología, hermano. Entonces, pero para el pueblo de Dios, si tú verdaderamente eres creyente en Cristo, si has nacido de nuevo, si tu deseo es seguir a Dios y servirle como dice su palabra, esto nunca puede ser normal para ti, para mí. No importa dónde estemos, nunca puede ser normal. No importa que la sociedad, no importa que el presidente, no importa que el gobernador lo apruebe y diga, nos va a tocar decir como los allá en Daniel, estos
Daniel y los mismos estos 3 jóvenes que menciona, que se les quería imponer algo, que iba en contra de la voluntad de Dios, pero ellos se negaron, hicieron lo que Dios decía. Eso tenemos que hacer, hermano. Ahora, no digo, hermano, que como creyente uno nunca pueda caer en algo así, en este pecado. Si algo nos está enseñando aquí la palabra de Dios en este capítulo que habla sobre ¿verdad? Las bienaventuranzas y estas enseñanzas que está dando Jesús, nos está enseñando, hermano, que a veces, aunque no hemos llegado a hacer el acto físico, si una persona no ha llegado a hacer el acto físico de matar, de cometer adulterio, ¿verdad? Nos muestra que en realidad nadie es inocente. ¿Por qué? Porque le digo, el pecado empieza en el corazón. ¿Y quién nos ha enojado, airado de una manera descontrolada, ¿verdad? Y ha sentido sentimientos que no agradan a Dios y aún insultado, maltratado a alguien? Y dice Dios que aún así ya somos culpables y merecedores de juicio, amén. ¿Y quién puede decir aquí yo soy libre de eso? Ahora, no estoy diciendo entonces que de alguna manera nosotros nunca vamos a caer en esto, hermano. Lo que digo es que nunca puede convertirse en algo normal. Nunca puede convertirse en algo normal. Tenemos que luchar contra eso. Si viene ese sentimiento, si viene ese deseo, tenemos que luchar contra eso. Para el verdadero cristiano, esto nunca puede convertirse en algo normal. Amén. Siempre tiene que tener presente el creyente que lo que este pecado representa para Dios, y debe rechazar y huir de todo deseo y tentación de inmoralidad sexual. Ahora, vaya conmigo ahí a Levítico 18, capítulo 1, verso 1 al 5. Levítico 18, está Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico capítulo 18, verso 1 al 5, lo leo, dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Hablad a los hijos de Israel y diles: Yo soy Jehová vuestro Dios. El versículo 3 dice: No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. El cristiano, hermano, nosotros, el pueblo de Dios, se nos llama a no conformarnos a este mundo. No podemos conformarnos y seguir obedeciendo las cosas de las cuales Dios nos sacó, y no podemos, hermano, adoptar las cosas que están viniendo ahora después de que somos creyentes. Se nos llama a seguir el mandamiento de Dios. Se nos llama a seguir el orden que Dios ha establecido, hermano. Y se nos dice, hermano, que solamente haciendo así, nosotros vamos a tener la vida que Dios quiere que tengamos. Amén. Dice: y los cuales haciendo el hombre, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirán en ellos. O sea, el mandamiento de Dios de alguna manera te garantiza el bienestar, ¿verdad?, de ti, de tu matrimonio, de tu familia. Amén. Hablando espiritualmente, te garantiza ese bienestar. Entonces, como les digo, esto es palabra de Dios, no es palabra de ningún hombre, de ningún gobernador, de ningún presidente. Es palabra de Dios, y su palabra permanece. Su palabra siempre seguirá siendo la única verdad.
como le digo, Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. Vemos y hemos hablado que Dios es santo. El que sigue la verdad debe de buscar la santidad. Si tú eres cristiano, si tú te confiesas como hijo de Dios, como iglesia de Cristo, como entiendes que Dios es santo, debes de buscar la santidad por encima de cualquier opinión, hermano. Porque la opinión que vale para nosotros es la opinión de Dios, amén. Entonces, no importa las opiniones de la generación en la que se esté, no importa la cultura en la que te encuentres, el cristiano es llamado a apartarse de todo aquello que es en contra de lo que Dios ha establecido como bueno y que lo ha ordenado, ¿verdad?, para que sea así en su creación. Todo lo contrario a esto es pecado a Dios y nosotros, ¿verdad?, debemos de evitarlo. Vaya conmigo ahí mismo en Levítico donde estaba, pero ahora el capítulo 20, verso 23 y 26. Levítico capítulo 20, verso 23 y 26 dice, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. El verso 26. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, si pertenecemos a Dios, debemos de buscar la santidad. Y para buscar la santidad, el verso 23 dice, no andéis en las prácticas de las naciones. O sea, no hagan lo que aquellos que no quieren nada con Dios ni con sus mandamientos están haciendo. No sigan sus ideas, no de alguna manera participen en su manera de pensar, porque hermanos, ellos de continuo lo único que piensan es lo malo y en su propio placer, pero el creyente debe de pensar en agradar a Dios. Amén. Por encima de todo. Entonces, somos llamados a apartarnos de todo eso como pueblo de Dios y no permitir que eso venga sutilmente, nos atrape a nosotros, destruya a nuestra familia, se meta a la iglesia y pervierta el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy en día, hermano, existe una depravación sexual a nivel mundial. Se propaga por todos los lados y por todos los medios. Y no, hermano, calladamente o secretamente, ya ahora está haciendo de una manera descarada. Ahí lo que hablábamos de la inauguración de los Juegos Olímpicos, si usted ve esa cosa, ¿verdad?, que se burlaron imitando de alguna manera la Santa Cena, y usted ve personas ahí casi desnudas prácticamente enseñando sus partes. Y está una niñita ahí también al lado. Y esto se vio por millones y millones de gentes. O sea, es de una manera descarada se está promoviendo esto por todos lados. Entonces, ya ahora en nuestros tiempos, todo lo que es inmoralidad sexual se justifica, y no solamente se justifica, sino se promueve. Y cuidado con que tú no solamente quieren que aceptes eso como normal, quieren que tú lo adaptes a tu vida. Amén. Entonces, es algo, hermano, que promueve la infidelidad, promueve la perversión sexual, promueve el divorcio, promueve la destrucción de las familias. Todo esto es lo que promueve todos estos pensamientos. Pero aún así, hermano, a pesar de todo esto que lo estamos viendo de una manera descarada, el mandamiento de Dios, como les digo, no cambia. Y a través del Evangelio de Jesucristo hemos visto en el Antiguo Testamento lo que Dios habla sobre este pecado. En el Nuevo Testamento, hermano, Dios sigue dando constancia de que su orden expresado en sus mandamientos es el correcto. Sigue siendo el correcto. En toda la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, Dios sigue dando testimonio
que el orden que Él estableció es el bueno y es el correcto y es el único que está para verdaderamente bendecir las vidas y las familias. Vaya conmigo a Gálatas 5, 19, 21. Gálatas capítulo 5, verso 19 y 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Verso 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Como les digo, lo hemos dicho en otras veces, practicar es vivir en aquello, ¿verdad? Sin ninguna restricción. El cristiano puede fallar en estas cosas, pero es llamado a arrepentirse, a pedir perdón, a buscar, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, salir de todo eso para hacer lo que Dios le pide y le demanda. Pero aquí dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios es claro, su palabra es clara y sigue siendo enfática en que Dios no permite estas cosas. Aunque digan que en el nombre del amor, porque Dios es amor, Dios va a permitir que haya estas relaciones de hombre con hombre, mujer con mujer y todas estas otras cosas que están saliendo. No, no es lo que la palabra de Dios nos dice. Hebreos 13:4, si va conmigo. Hebreos capítulo 13, verso 4, dice, honroso sea a todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros, ¿qué dice? Los juzgará Dios. ¿Y qué pasa a aquellos que dicen que Dios es amor? ¿Sigue siendo Dios claro respecto a este pecado? Sí. Dios honra el matrimonio porque Él lo estableció. Es bueno. Pero dice, los fornicarios y los adúlteros, los que se rebelan contra el orden de Dios, Dios los va a juzgar. Y no se van a poder esconder detrás de su cultura, su país, sus generaciones y todas esas cosas. Cada uno va a dar cuentas de esto. La voluntad de Dios sigue siendo que su pueblo se aparte de ese pecado. Esa es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 al 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 al 5. Dice, por lo demás, hermanos, está hablando Pablo aquí a cristianos, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros, agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación. Dice, que os apartéis de ¿qué? Esa es la voluntad de Dios. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen de Dios. No podemos caer como creyentes, hermano, en esas ideologías progresistas del diablo que está promoviendo y aún sutilmente metiendo entre los
a las iglesias cristianas, hermano. Aquí nos dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación y que nosotros debemos de apartarnos de toda inmoralidad sexual, hermano. No podemos andar como aquellos que no conocen a Dios. Cuando se refiere a los gentiles, está hablando de aquellos que no están en Cristo, que caminan sin Dios. La agenda del diablo, como le digo, hermano, va a seguir, es bíblico. Si usted piensa que va a parar, va a seguir. ¿Cuál es su agenda? Destruir el orden que Dios ha establecido. ¿Cómo? Engañando a la humanidad, llenando sus corazones de perversiones sexuales, los cuales seguirán destruyendo los matrimonios, las familias y por consecuente la sociedad completa. Pero el cristiano, aquellos que son parte del pueblo de Dios, ante toda depravación sexual, hermano, debe mantenerse firme en el orden que Dios ha establecido. Pues sabemos, hermano, que la voluntad de Dios para su pueblo es, como le decía, que nos apartemos de toda impureza sexual y de todo aquello que contamina y va en contra del carácter santo de Dios, porque como había dicho, los mandamientos de Dios hablan de su carácter, hablan de su santidad, hablan de su fidelidad, hablan de lo que Dios es. Ya para terminar, hermano, vamos a 1 Corintios, capítulo 6, verso 18 al 20. Capítulo 6, verso 18 al 20. Amén. 1 Corintios capítulo 6, verso 18 al 20 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Son de Dios. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Nosotros debemos de huir de todo esto. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu. El Espíritu de Dios, dice su palabra, que todo aquel que ha puesto su fe en Cristo ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios vive y mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, estas cosas no pueden morar en nosotros, no pueden ser normales. No podemos caer, ¿verdad?, en esa mentira y adoptarla y pensar que de alguna manera estamos haciendo la voluntad de Dios y viviendo, llevando esas prácticas, aún secretamente, cuando nadie lo sabe, pero en el corazón, ¿verdad?, teniendo todo esto. Amén. Entonces, ¿por qué, hermano? Nosotros le pertenecemos a Dios. Entonces, ¿a qué nos llama la palabra? Si nosotros le pertenecemos a Dios y somos templo del Espíritu Santo, hermano, ¿a qué nos llama? Nos llama a que hagamos todo aquello que honra y glorifica a Dios. A eso nos llama como iglesia. Tal vez tú digas en esta mañana, como pensaban o decían los escribas y fariseos: yo he guardado este mandamiento. Yo no me he acostado con nadie, ni con un hombre si eres mujer, o con una mujer si eres hombre. Yo estoy libre de juicio. Tal vez pienses eso, como pensaban ellos. No he cometido adulterio, estoy libre de juicio. Pero la semana que viene, hermano, hablaremos en detalle dónde se origina este pecado del adulterio y toda la inmoralidad sexual. Y también hablaremos de cómo como creyentes podemos combatir esto. Amén. Entonces, esto fue una introducción para entrar a más. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias
En esta mañana, Señor, bendecimos tu nombre, te exaltamos. Tú eres Dios, el único Dios, el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe, Señor. Sabemos, Señor, que somos tu creación. Tu palabra dice que hemos sido creados a tu imagen y semejanza. Tu palabra también nos muestra que el deseo de tu corazón es hacernos el bien. Por tanto, Señor, nos diste mandamientos que reflejan tu carácter, que nos muestran quién tú eres y cuál es tu voluntad. Pero, Señor, tristemente, como humanos, nos hemos desviado, nos hemos apartado de esos mandamientos. Hemos corrompido, Señor, lo que tú hiciste bueno. Señor, y como humanidad estamos experimentando las consecuencias de esto, Padre. De antemano te pedimos perdón, Señor, porque como tu palabra nos enseña, no hay ningún inocente, todos somos culpables. Y si no fuera por la gracia que nos has dado en Cristo Jesús, Señor, estaríamos, como dice el canto, tirados, Señor, en el piso, muertos por nuestros pecados. Señor, te damos gracias porque ahora tu palabra ha venido a traer luz a nuestros corazones, a nuestras mentes. Como dice tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y esa verdad revelada nos ha venido a ser libres, Señor. Libres de la esclavitud del pecado, libres de la oscuridad de las tinieblas, libres, Señor, del control completo de nuestra voluntad que el diablo tenía, Señor, sobre nosotros. Y ahora, Señor, podemos ir a ti y a través de tu palabra poder comprender qué es lo que nos conviene, qué es lo que a ti te agrada, Señor, y sabemos que no lo podemos hacer por nosotros mismos, pero que tú sí lo puedes hacer en nosotros a través de tu Espíritu. Y Señor, yo no sé lo que hay en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, pero tú sí lo sabes. Y sabes, Señor, en este momento quién tal vez está siendo esclavo de estos pecados de inmoralidad sexual. Yo te pido en esta hora, Padre, que por medio de tu Espíritu redargullas nuestros corazones. Por medio de tu Espíritu nos hagas entender la gravedad de este pecado. Por medio de tu Espíritu nos hagas entender, Señor, lo que esto representa para tu santidad y cómo esto viene a romper nuestra relación contigo, nuestra comunión con tu presencia, aun cuando por fuera podamos aparentar otra cosa, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo traiga esa convicción, ese arrepentimiento, Señor. Y si hay alguien aquí que está siendo esclavo, que ha caído, Señor, en esta mentira, que abrió la puerta, Padre, y en este momento, por más que trata, no ha podido cortar esto, Señor, y esto ha impedido que él aún, Señor, camine contigo como debe hacer. Y te pido en el nombre de Jesús que en esta mañana rompas las cadenas, deshagas las obras del diablo, Señor, liberes cada corazón, Señor, de esta opresión y estas cadenas de inmoralidad sexual que han controlado su vida, su voluntad y su corazón, Padre. Y que puedan salir libres, Padre, de esto, para que puedan caminar contigo, para que puedan obedecer tus mandamientos, para que puedan, Señor, reflejarte a ti, Señor, obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús te pido por aquel, Señor, corazón endurecido, indiferente, que piensa, Señor, que puede seguir de esta manera y que no habrá ninguna consecuencia. Tu palabra nos habla claro que va a traer consecuencias, Padre. Yo te pido que cambie su corazón,
Pido que le abra los ojos espirituales y pueda ver su condición y se arrepienta y se humille delante de ti, confiese su pecado, porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, no está diciendo, Señor, que nunca vamos a pecar como creyentes, pero dice que si pecamos, tu deseo es que no pequemos, pero si pecamos, que confesemos nuestro pecado, que lo reconozcamos, que vayamos delante de ti, que nos arrepintamos, Señor. Y dice que tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres justo. Y tú nos perdonas cuando nos arrepentimos y reconocemos nuestro pecado, Padre. En el nombre de Jesús, te lo pido en esta mañana. Ayúdanos a permanecer firmes. Ayúdanos a no ceder a esas ideologías. Señor, ayúdanos a nunca, Padre, pensar que esto es algo normal, a doblar nuestras manos y entregarnos, Señor, a este pecado de la inmoralidad sexual, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Bendice a tu pueblo localmente aquí, Señor, y universalmente en todo el mundo, para que tu iglesia, Señor, se pare firme en tu verdad, sin comprometerla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Señor les bendiga, hermanos.